noches a todos, bienvenido a este encuentro, a esto que hemos dado a llamar palabra, reflexión y oración. Bueno, estoy con parte del equipo del trabajo social de nuestro ministerio Sumando al Reino y bueno, ellos ya se van a estar presentando. Así es, Su, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Doris, soy operador social, niñez y adolescencia y bueno, estamos acá hoy con el fin de poder bendecir tu vida. Buenas noches a todos, mi nombre es Claudia Gamarra y bueno, estoy acá acompañando a Su, a Doris, que son una bendición en mi vida. Bueno, hoy nos toca un tema, queremos traer a la mesa de trabajo este tema que vemos que es una problemática en la sociedad, que es la violencia intrafamiliar, ¿no? La violencia hacia la mujer, la violencia en el ámbito doméstico. Y bueno, por eso hoy también nos acompaña Claudia, que tiene un testimonio tremendo, ¿no? De 20 años de estar padeciendo violencia familiar. Pero antes de comenzar y desarrollar, queremos compartir con ustedes un video. Y después de este video vamos a estar hablando con Doris y con Claudia. El ciclo de la violencia familiar. Todo inicia con la acumulación de tensión. En esta etapa, la persona que genera violencia se siente susceptible, irritable, encuentra conflicto ante el menor pretexto y responsabiliza a la pareja de su enojo. Por esta razón, le reclama, la critica, se burla, la intimida y azota objetos o puertas, entre otras cosas. ¿Dónde andabas? Que te estuve llamando toda la tarde y no me contestaste. Ya estoy harto de que descuides a tu familia. Ella siente miedo, ansiedad, culpa, no sabe qué hacer. Se encuentra en incertidumbre porque entiende que en cualquier momento las cosas empeorarán y posiblemente aparecerán los insultos o golpes. Es un periodo de máxima tensión para ella. Finalmente, la violencia explota, dando lugar a una agresión en la que la persona que genera violencia descarga todo el enojo y la frustración en su pareja. La somete y lastima profundamente. Cree que necesita darle una lección para que aprenda a respetarlo. Entonces se da un distanciamiento en la pareja. Muchas veces ella huye para buscar ayuda y denunciarlo. Se refugia con su familia de origen porque tiene miedo de afrontar la situación. Siente inseguridad, confusión, tristeza, impotencia y desilusión. Después de la explosión de la violencia y del distanciamiento, que puede durar meses u horas, la persona que agredió se siente culpable y arrepentida. Por esta razón, busca a su pareja para pedirle perdón. Se muestra cariñoso y le promete que cambiará. Muchas veces utiliza a las hijas e hijos para manipularla. Ella tiene miedo a la soledad. Cree que no podrá salir adelante, porque muchas veces depende económica y emocionalmente de su pareja, y aunque siente mucho enojo, en ocasiones lo extraña. Esta situación y la falta de apoyo hace que regrese a vivir con quien la lastimó. Cuando las parejas se reconcilian después de un episodio de violencia, inicia una etapa de luna de miel, donde todo es hermoso. Él se muestra amable, tolerante, le da regalos, es atento y complaciente. ¡Ay! Ella se siente feliz porque piensa que ella cambió y que las cosas serán diferentes. Se ilusiona y confía nuevamente. Se aleja de las personas que la apoyaron y que criticaron a su pareja. La relación se mantiene en aparente calma y en estabilidad.
Sin embargo, en cualquier momento volverá a aparecer la tensión y la violencia. Seguramente vamos a estar mejor porque él ya cambió. ¿Cómo le dijo que esa falda está muy corta? El ciclo de la violencia siempre se repite y con él las personas pierden autonomía, su libertad, autoestima y tranquilidad. Pero lo más importante es que pueden perder la vida. Para romper con el ciclo de la violencia, es necesario reconocer que se vive con esta. La violencia no solamente son golpes, Betty. Es verdad, sus palabras me lastiman. También es necesario buscar ayuda profesional y especializada. La terapia grupal para quien sufrió la violencia es una buena opción, ya que le ayudará a fortalecer su autoestima y a tomar mejores decisiones. No es recomendable la terapia en presencia de la persona que generó la violencia, es decir, terapia familiar o de pareja. Es importante no involucrar a las hijas e hijos en las decisiones sobre el futuro de la relación de pareja, ya que no deben intervenir ni para atacar ni para defender a nadie. Los problemas los resuelven las personas adultas. El ciclo de la violencia nos afecta mucho a las niñas y a los niños y marca significativamente nuestro destino. Para nosotros, lo más importante es vivir felices, independientemente si nuestras madres y padres están juntos o separados. Si ellas y ellos están bien, nosotros también lo estaremos. ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, el video que hemos visto habla un poco, ¿no?, de este círculo de la violencia. Doris, vos tenías algunas estadísticas, ¿no?, Sí, acerca de esta en problemática. En principio, quería primero que identifiquemos, ¿no?, de qué estamos hablando, a qué nos referimos cuando decimos violencia. Si bien vemos que en la sociedad hay diferentes tipos de violencia, pero nosotros, como dijiste al principio, nos vamos a referir en la intrafamiliar. Esto significa violencia. Es el uso intencional hacia otra persona, la agresión física o psicológica. A esto nos estamos refiriendo con violencia. Y esto lleva un montón de situaciones cotidianas, ¿no? Sí, lo que estábamos hablando es acerca de las estadísticas que hay hoy en día, ¿no?, de esta problemática, sí, que es la violencia que ejerce uno hacia otro. Hacia la otra persona, tal cual. En lo que fue el año 2020, en lo que va del año 2020, las estadísticas dicen que hubo 168 femicidios en lo que va del 1 de enero al 31 de julio. Esto equivale a un 15% más que lo que fue el año pasado, según un informe, ¿no? Se basan en estos estudios, sin contar, ¿no?, lo que venimos de julio hasta la fecha. Y este contexto, ¿no?, de cuarentena, de pandemia, ha aumentado los casos, ¿no?, porque se repotencia todo ese ámbito de violencia y tenemos estadísticas más alarmantes todavía, ¿no?, y sabemos que cada 28 horas muere una mujer por femicidio y en el ámbito familiar, ¿no?, siempre por su pareja. Claudia, contanos un poquito tu historia, contanos un poquito cuánto tiempo estuviste en esta situación, cómo te diste cuenta que estabas viviendo en un contexto de violencia. Bueno, yo estuve 20 años con esta persona. Al principio, la violencia verbal o la violencia en cuanto a la indiferencia por ahí de algunas situaciones no las veía porque algunas personas, y me pasó,
naturaliza las cosas que le pasa. ¿Por qué? Porque bueno, en ese momento por ahí no se llega a la violencia física. Pero cuando llegan a la violencia física es como que yo me sorprendí porque no esperaba. Pero yo creo que me pasó como a muchas mujeres que son violentadas por su pareja, que cuando te pegan, después viene el que te piden perdón, te convencen, y uno como está enamorada de esa persona, le cree. Decime, Claudia, ¿cómo fue tu noviazgo? Fue corto. Fue corto y fue, digamos que, no aceptado por mi familia. Si bien yo ya tenía 18 años para arriba, es como que no tenía esa exigencia de que no. Con esta persona ¿Había algún no. grado de violencia en esa etapa del noviazgo? Durante el noviazgo, no. Era todo porque él era una persona cariñosa, o sea, yo no veía agresión en sus formas conmigo. ¿Cuándo comenzó? ¿Cuál fue el primer acto de violencia que pudiste sufrir? Y por ejemplo, cuando nos fuimos a vivir juntos, yo ya estaba embarazada y es feo decirlo, pero es como que me ponía tu familia o yo. Una especie de manipulación, ¿no? Sí. Porque una de las características de una persona que ejerce la violencia es manipular. Sí, no lo vi yo de esa forma, yo lo veía pero es la ceguera que uno tiene, ¿no? El hecho de que no, me mezquina porque me quiere, no, me mezquina justificaba. Porque... Claro, en mi ignorancia yo lo justificaba, pero después con el tiempo empecé a ver ese tipo de actitudes que no eran buenas, pero era como que también me encontraba en ese círculo vicioso y no sabía cómo salir. Me era difícil. Claudia, ¿qué nos podés decir en cuanto a por qué la mujer agredida no deja a su agresor? Que vos tuviste 20 años. 20 años. 20 años. En mi caso, yo primero decía, no trabajaba al principio. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a ir? Si bien siempre estuvo el hecho de que mis padres me decían que vaya a casa, pero yo, a la vez, yo quería valerme por mí misma, pero me encontraba en que si estaba sin trabajo, ¿qué voy a hacer con un bebé? ¿Y dónde voy a ir? Y me quedaba. Doris, hay varios tipos de violencia, ¿no? Sí, y así es. Lo que estamos viendo ahora es qué tipo de violencia puede ser, que no solamente es la física, sino... Estamos hablando de la violencia económica, ¿no? De hacer esto, de tener estos pensamientos. Perdón. De tener estos pensamientos y decir a dónde voy a ir, cómo voy a trabajar, si no puedo porque estoy con los chicos, quién me los va a cuidar, voy a estar en casa ajena, mis hijos van a molestar en casa ajena. Entonces todo eso se identifica como la violencia económica. Él sabe que vos tenés estos pensamientos, que por eso vos no te podés ir, entonces te retiene ahí. Hay una dependencia, ¿no? Hay una dependencia económica y muchas veces el agresor al manipular hace que la autoestima de la mujer, ¿no? De la víctima, vamos a decir, tenga una autoestima muy baja y muy desvalorizada, ¿no? En sí misma. Es así porque yo en ese momento tenía la autoestima muy, muy por el piso, primeramente porque más allá de esa dependencia económica, como me decía Doris, era el maltrato verbal que en las palabras vos no servís, vos esto, vos lo otro, y es como que era algo repetitivo que en mi interior me iba como cada vez achicando más.
Y me sentía así, me sentía realmente así, desvalorizada, me sentía que yo misma no me daba valor. Si el otro no me daba valor, yo tampoco me lo daba. Y caía en ese pozo en el cual, como dije antes, me costaba salir porque no encontraba la salida. ¿En alguna oportunidad pudiste hacer la denuncia? Sí, en 2 oportunidades las hice. La primera, bueno, fue hace muchos años, ¿no? La primera hice la denuncia y después me tenía que llegar una carta del juzgado. La carta me llegó y yo la tiré. Me arrepentí por temor. La segunda vez hice la denuncia, me llegó la carta del juzgado y yo esta vuelta sí iba a acudir al juzgado. Pero en ese lapso yo me separo. Me voy a vivir a otra casa con mis hijos y llegó la notificación que yo me tenía que presentar al juzgado y me la trae un mes después. ¿Cuánto tiempo pasó de sufrir la violencia a que vos tengas que hacer la denuncia? Que vos te diste cuenta que algo no estaba funcionando bien. Y pasaron más de 10 años. Más de 10 años. De hecho, mi mamá siempre me decía, hija, yo no sabía cuánto tiempo iba a pasar para que vos despiertes. Y ella, le digo, mami, si yo hubiera despertado antes, esto no hubiera llevado tantos años, pero no sé por qué me costó tanto. Hay un puntapié para que yo salga de mi hogar matrimonial. Y tuvo que ver una violencia justamente que no fue contra mí, sino que se revolvió un plato y las astillas del plato de vidrio dio en las piernas de mi hija. Entonces, ella pega el grito, tenía 9 años creo, pega el grito y el padre se asusta porque empieza a correrle sangre por las piernitas y se va. Se va, claro, se asustó lo que hizo porque no me agredió a mí sino a su propia hija. Y ahí mi hijo me dice, ¿te das cuenta, ma, que esto no puede seguir así? Viste que vos hablabas y decías que uno lo naturaliza, ¿no? Tal cual. Estás tan en ese contexto, ¿no? Que es como la vida misma, es Sí. algo natural. Y cuando uno lo naturaliza no se lo cuestiona. Uh-huh. O sea, tuvo que suceder algo Sí. en tu vida para que viste, mamá de tu hijo, que esto no da para más, Sí. te trajo un despertar. Fue así, fue así. Él me dijo eso y yo lo quedé mirando y le digo, tenés razón, pa. Y él me dice, ¿qué hacemos? Y yo le contesto, nos vamos. Y ahí yo le digo, me pongo en campaña de buscar un lugar donde irnos. ¿Se vienen conmigo? Obvio, ma, me dijeron los dos. Bueno, denme 2 meses. Y yo le voy a pedir a tu papá que nos dé tranquilidad esos 2 meses. Y en esos 2 meses voy a juntar plata y nos vamos. Y así fue. Hasta el día de hoy, 9 años. Pienso que no habrá sido fácil, ¿no? No. Esa transición, ¿no? Tomar una decisión, ¿no? Y mucho menos convivir después 2 meses con su agresor, ¿no? Fue muy Tratando difícil. Fue muy difícil. Siempre yo me aferré mucho a Dios. Mi sostén, mi pilar fue el Señor. Porque yo creo, y siempre bromeo con esto, si no fuera por el Señor, estaría en el Open Door. Con todas las cosas que viví, que soporté y que me callé. Porque también me callé. Entonces, por eso soy tan agradecida al Señor, porque me sostuvo, me sostiene y me sostendrá. Amén. Entonces, esos meses de transición fueron difíciles. Muy. Con tus hijos, en la parte económica, y bueno, ya conocías al Señor, ¿no? Sí. Ya conocías Sí. al Señor, y Dios comenzó a trabajar en tu vida.
Amén. Como siempre digo, ¿no? Es el de darse cuenta, el de poner en palabra. Cuando algo no está funcionando bien en nuestra casa, esto que lo queremos muchas veces como sobrellevar, ¿no? Con ese pensamiento, ya va a cambiar, ya va a pasar, yo lo voy a cambiar, ¿no? Y vemos que las cosas se va como agudizando, ¿no? Sí. Y caemos en ese círculo de violencia, nos empezamos a aislar de la familia, se empieza como a generar un aislamiento donde nos quedamos muchas veces sin recursos, ¿no? Tal cual. Quizás muchas personas, muchas mujeres están atravesando esta problemática. ¿Y qué le podemos decir, Claudia? Y como en mi caso, como decía recién, mi salvación siempre fue el Señor, porque confiar en el hombre ya me falló. Confiaba en Él, aposté a Él y nos resultó, y al contrario, salí herida. Pero el Señor no te desampara, el Señor no te abandona, el Señor está ahí siempre cuidando de sus hijos, aun cuando nosotros por ahí estamos cerrando el camino. Y Él siempre está ahí. Entonces, mi consejo por ahí, o desde mi experiencia, es que siempre el Señor estuvo en primer lugar. En primer lugar, y por eso me guardó, por eso guardó a mis hijos, por eso me alertó, por eso, si bien pasaron 20 años, pero lo que me dijo mi hijo en ese momento fue así, me abrió los ojos y dije, ¿qué estoy haciendo? Porque no solamente que era por ahí una violencia de él hacia mí, sino que estaba en mí sacando algo que no era parte de mí. Y yo me daba cuenta de, esta no soy yo, esto no quiero para mis hijos. Entonces decidí que el Señor me ampare en la decisión que estaba tomando, que me acompañe, porque si bien para mí era un desafío salir de mi casa, salir de mi hogar, el hogar que construí o que traté de construir. Como muchas mujeres quizás en este momento, exactamente, ¿no? Están atravesando violencia, pero tienen todos estos pensamientos que tenía Claudia en su momento, ¿no? ¿Dónde voy a ir con mis hijos? ¿Quién nos va a sostener? Pero qué bueno que esto es lo que está trayendo, ¿no? De que Dios ha sido su sostén cuando realmente ponemos en las manos de Dios y también accionamos, ¿no? Porque también hay todo un marco legal y déjame decirte que la violencia en todas sus modalidades, de todo tipo de violencia, es un delito. Y como delito hay que denunciarlo, no hay que naturalizarlo, sino ponerlo en palabra y poder darse cuenta, ¿no? Sí, y además, tal cual. No, discúlpame. Y además no se justifica la violencia. No se justifica si no lavaste los platos, si le hablaste mal, no se justifica por ningún punto de vista. Lo que pasa que como dije recién, lo naturalicé y viví con eso como si fuera parte de mi vida. Claro, en ese círculo que se va generando, que ya como que te va anulando, ¿no? En tus emociones, en tus pensamientos, te va aislando, porque eso hace la persona que ejerce la violencia, va como haciendo como un cerco alrededor de porque su te da víctima. vergüenza, además te da vergüenza, sos la golpeada, pero a la vez te da vergüenza salir, porque escucharon los gritos, o escucharon los insultos, o me escucharon llorar. Y me daba vergüenza salir a la vereda porque sentía que todos los ojos estaban sobre mí. Entonces ese tema de aislamiento, como vos decís, es verdad, porque nos encerramos en nosotros mismos y es como que yo estaba con mis pollitos, mis hijos, y nada más. ¿Hay un marco legal? ¿Está la ley? Sí, hoy gracias al Señor tenemos la ley 24.417 que fue sancionada en 1994 para protección integral, para prevenir y erradicar la violencia contra la familia. Esta ley, bueno, es justificada, ¿no?
con estos actos, ¿no?, violentos que muchos años naturalizamos, que estaba bien, que era el hombre era el que mandaba en la casa porque tenía que salir él era el que traía el dinero y la mujer se quedaba en su casa, ¿no?, para criar a sus hijos, y otra cosa no podía hacer. Bueno, pero gracias a Dios esto fue radicado para... Estamos trabajando para eso. Para esto, erradicarlo, ¿no? porque Para todavía hay erradicarlo. un gran porcentaje de mujeres que sufren violencia. Hoy hablamos de las mujeres, pero hay todo tipo de violencia, o sea, también hay hombres que sufren violencia, los niños que sufren, niños sufren violencia y abuso, pero hoy puntualmente con el testimonio de Claudia estamos hablando acerca de la violencia que se ejerce contra la mujer. Y bueno, traerle esto de decir que es un delito, que hay que denunciarlo, pero también dejar que el Señor obre en nuestra vida como lo hizo en la vida de Claudia, y poder darnos cuenta, el poder primeramente ponerlo en palabra, ¿no? Y pedir ayuda. Estamos trabajando para eso, en la contención, en el acompañamiento, así que bueno, estamos aquí el equipo, parte del equipo de trabajo social, también para tener un acompañamiento a todas las mujeres que están atravesando esta problemática de violencia, y decirte que hay salida en Dios, que hay salida, que hay un marco legal, que estamos dispuestas a acompañarte, y bueno, como hemos escuchado este testimonio maravilloso del obrar de Dios en tu vida, Claudia. Sí. Hoy estás bendiciendo a muchas mujeres, sirviendo a Dios. ¿Cómo es tu vida hoy? Hoy mi vida es lo que hace tantos años quería hacer, servir. Servir en lo que se necesite, en donde me llame el Señor a servir, ahí, porque es una forma de dejar de pensar en los problemas de uno, dejar de pensar en uno y enfocarse en el otro. Porque a veces uno piensa que los problemas de uno son tremendos y no nos damos cuenta que hay otros que pasan peores cosas que nosotros. Entonces, es una forma de agradecer al Señor tanto que me ha dado, porque primeramente que me dio la sabiduría, si bien me llevó 20 años, pero me dio la sabiduría para poder decir hasta acá. Y me mantuve. Qué importante eso, Claudia, que Sí. estás diciendo. Sí. El hasta acá, el decir ya no más. Ya no más. Claro que sí. Y eso lo tuviste que hacer vos. Lo tuve que hacer yo. Tuve acompañamiento de mis pastores, porque ellos estuvieron siempre, estuvieron en mis peores épocas, porque me han conocido. Y hoy sentirme madura en las cosas de Dios, sentirme madura como mamá, como cabeza de hogar, sentirme madura en cuanto a la decisión que tomé hace 9 años de decir, basta. Recuperaste tu identidad, ¿no? Como Tal mujer. cual, como mujer, exactamente, porque esa autoestima que estaba por el piso, logré recuperarla, logré salir a flote. Y decirle al que esté pasando, a la mujer que esté pasando por este tema, por este proceso, que no es difícil salir, que cuando uno se lo propone, y en el caso mío que tengo el amparo del Señor, no es fácil, no es difícil, sino que es proponérselo, decidir y decir hasta acá, no más. Muy bien, no hay que naturalizar, No. hay que ponerlo en palabra, el darse cuenta, el pedir ayuda, ¿no? Qué importante es el acompañamiento de la familia, el acompañamiento si asistís a una iglesia, a tus pastores que te puedas acercar, bueno, a cualquier lugar donde se trabaja con estas problemáticas, poder también asesorarte, hay un número de teléfono, el 144 también, no te quedes callada, no te quedes ahí sola, y no estás sola porque hay mucha gente que quiere ayudar, que quiere acompañar en esta problemática. Bueno, qué maravilloso, ¿no? Poder conocer Genial. al Señor. Dice la palabra de Dios que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Amén. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Qué bueno saber
reconocer de que Dios tiene un tiempo nuevo para nosotros. Ya dice que hemos dejado la amargura, el dolor, para vivir un tiempo de gozo con nuestro Señor Jesucristo. Y te invitamos, si todavía no asistís a una iglesia, nunca abriste tu corazón a Jesús, escuchaste por ahí, pero no sabes bien de qué se trata, te invitamos a que te acerques a Jesús, porque Él tiene la respuesta para tu vida. Él va a ser lo maravilloso, Él ya lo hizo por ti, pero quiere traer en tu vida un despertar que te puedas dar cuenta de que hay solución para tu vida. Así que bueno, chicas, Dios las bendiga. Vamos a estar próximamente en otro encuentro para seguir hablando acerca de estos temas. Y bueno, maravilloso es el Señor que nos permite tener estos espacios. Así que bueno, Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te conceda gracia.